Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 36 principalmente hoy dentro de nuestro curso bíblico, pero dentro de esta gran estructura que nos habla del bautismo de un etíope. Comienza con el versículo 26 hasta el versículo 40. Nosotros estábamos viendo en el curso anterior, desde el versículo 34 hasta el 35, el etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, de quién dice esto el profeta, que se refería al versículo anterior, que era el 32, el pasaje del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 7 y 8. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que la esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? Bueno, todas estas son preguntas, evidentemente, como profecía, cuestionadoras, pero para la realidad, como decimos la Biblia, que se lee dentro de la Biblia. Isaías y tiempo Pero ahora, ¿qué dice para nosotros? Y más aún ahora este etíope que está leyendo y está queriendo comprender, y por eso él decía luego en un momento: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Y es aquí donde aparece, ¿verdad?, Felipe, con la fuerza y la gracia de Dios. Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Y justamente para que le pueda enseñar. Y así, cuando ya está con él, acompañando, caminando, es que el etíope le pregunta: dime por favor de quién dice esto el profeta. Es la pregunta famosa, ¿verdad? La pregunta retórica que nosotros ya sabemos, y sobre todo el autor sagrado sabe muy bien que esto es como una forma, ¿verdad? Esto es lo que se pone, una carnada en el anzuelo, ¿verdad? Se lleva prendese para que agarre el mensaje, y te está diciendo de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Ahí entonces ya te está incluso encaminando: de algún otro, de sí mismo, dice el profeta, o será que hay algún otro, la profecía, que será Jesús, ciertamente. Entonces es aquí, viste, como Felipe enseguida, Oñandú o Jesá lleva.
hoy quase está curioso por conocer cómo Dios se manifiesta, qué es lo que Dios va revelando y qué es lo que Dios nos va contando. Y así toma la palabra Felipe y comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. En el curso anterior. Ahora damos un pasito más. Los versículos siguientes, del 36 que va hasta el 40, siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué me impide de ser bautizado? ¿Qué me impide de ser bautizado? Es otra pregunta interesante. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida? ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestro camino de vida cristiana? ¿Qué me impide ser bautizado? Evidentemente que el etíope aquí no estaba bautizado. El etíope simplemente se iba poniendo al día, ayornando, ¿verdad?, con la palabra de Dios, mirando lo que decían los profetas. Pero ahora procura entender, procura saber algo más. Estamos encaminando, y aquí Felipe es ese director del Espíritu, ese que le está tomando de la mano y le está enseñando y le está mostrando. Y cuando entiende, porque es una reacción primaria, ¿verdad?, es una reacción rápida del etíope, porque entonces quiere decir que comprendió, ¿verdad?, enseguida, porque le anunció la noticia de Jesús. Y ve que esta oveja, que este cordero, que no abrió la boca, que fue humillado, que le fue negada la justicia, se refería a Cristo, se refería a Jesús, se refiere a la salvación ofrecida por Dios a través de su Hijo, que muere por nosotros en la cruz. Y entonces Felipe, una vez que predica todo esto, el etíope se da cuenta, percibe, conoce. Siguiendo su camino llegaron a un lugar donde había agua. Aquí entonces vamos a dar ya otro paso importante. El camino donde hay agua, y el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide de ser bautizado? Entonces, queridos amigos, este es un proceso demasiado importante. La ñajenduriré lleva peñan de yara yay cuarire eva peñan de yara o yerureñan de Felipe o guatañan en Dios y sacañan de yanderesape pepitungui de no geña y na lleva añajenduja y cua peñan de yara o yerureñan de ciertamente que ahora también reaccionamos y decimos, ¿qué me impide entonces de ser bautizado? Porque tengo este propósito y este deseo de seguir lo que el Señor propone. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Ñan de Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Pero ve, Señor, ahora
mi motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo, y ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví en no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón, prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Pero has vencido tú. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, a través de la profecía de Ezequiel. Hesek, el Dios que es fuerza, la fuerza de Dios. Así habla el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido será recordada. A causa de la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador?, dice el Señor, y no que se convierta de su mala conducta y viva. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada a causa de su infidelidad y del pecado que ha cometido. Queridos hermanos, queridos amigos, esta es la realidad que el Señor nos propone. Es decir, lo esencial y lo fundamental aquí es la perseverancia en el bien. Esa sería la síntesis de este mensaje del día de hoy. Porque si el malvado, es decir, aquella persona que estaba caminando en el mal, pero con Ana lleva, peñan de Yara o pocoese, peñan de Yara lleva, o no iriresh, o hindú, oye moigo anga pejapebe. Y entonces viene la conversión, viene la nueva vida, responde a los principios, a los valores y a la propuesta del Señor. Evidentemente que vivirás de Yara, peanoñe condenamos ahí. Pero después hace la segunda partecita. Pero el que se cree justo, o el que se creía justo, o el que era justo, ya poina, pero con Ana, oye ella, se deja del bien y se deja llevar por el mal. La pregunta del Señor, ¿acaso ese vivirá? Y no, dice el Señor.
justamente por sus acciones, porque no fue perseverante y porque ha dejado el bien y se ha puesto en el mal. Lo importante es erradicar todo lo negativo y lo importante es dejar lo negativo para que podamos hacer crecer el bien. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento, reflexionando el capítulo 8, principalmente hoy en nuestro curso bíblico, los versículos 36, que sigue un poco más hasta el 40. Y nos centramos en el 36. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo: aquí hay agua que me impide para ser bautizado. Es la pregunta esencial, crucial para nosotros, porque nos está diciendo qué es lo que nos impide para ser bautizado. Ordenó que detuvieran el carro.
Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Aquí, en el versículo 38, es la continuación, ¿verdad? ¿Qué me impide? ¿Qué me impide? Y aquí podemos decir que Felipe le habrá dicho, y ahora ya nada te está impidiendo, porque en dere por andún, dere y cuase, ande coangare y cuarire, reñamindu urire, veñan de yara ñere, reñamindu urire, jare y cua, peñan de yara o yerure añade. Bueno, es el pedido del mismo etíope, ¿se dan cuenta? Es él el que dice, siguieron un poquitito más el camino. Esto también tiene un sentido muy lindo, muy sugestivo, ¿verdad? Seguir el camino, ir detrás, ¿verdad? O ir juntos. Todo esto podemos ir mirando, ¿verdad? Porque antes le fue mostrando, le fue diciendo, le fue explicando, pero después siguen aún el camino, siguen estando juntos, estamos aún en la comunidad, sigo aún haciendo mi catequesis, mi formación. Aquí no te dice de qué estuvieron hablando, solamente te dicen que siguen el camino. Seguir el camino en la vida puede significar tantas cosas para nosotros, ¿verdad? Yandeña imagina yo quiera lleva codo a codo. Aprender a pisar y areñi monguetar, echar, gendumba, eva, indeja, baise, parejore, y la lleva. Entonces ahí está, seguimos el camino, caminamos, nos escuchamos. ¿Qué es lo que Dios nos va ofreciendo? A Pepe entonces de ahora al final, siguiendo su camino. Hay que subrayar y hay que entender, cada uno de nosotros lleva. Ya picuina peñan de la peña guataña y nayao, ya esaña y na peñan de yaro yerureañan de. Llegaron a un lugar donde había agua y el etíope que dice, llegaron a un lugar donde había agua. Otro elemento también, siempre, el agua. ¿Se dan cuenta que estos son signos, símbolos dentro de la semiótica, dentro del estudio semiótico? Es muy interesante. Semiótica es el estudio que nosotros hacemos a los signos, ¿verdad? Estos son elementos principales, elementales. Estos son elementos que nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros a entender lo que la palabra de Dios nos enseña también a hacer. Esto es para nosotros fundamental, ¿verdad? Y es lindo, ¿verdad? Entonces, cuando van caminando aquí, primero por el camino, decíamos, siguiendo su camino, llegan a este lugar donde hay agua. Y aquí es el etíope mismo el que dice, porque el agua significa para nosotros la vida. El agua significa para nosotros la fuente, donde nosotros vamos para beber. Nosotros no podemos quedar sedientos, ¿verdad? Cuando tenemos sed, entonces buscamos el agua. Bueno, y aquí a nosotros se nos está presentando y se nos está diciendo que el agua es la presencia, ¿verdad?, de Dios mismo. Es la palabra del Señor que se nos ofrece. Es la palabra de un Dios que aquí se nos entrega. Y bueno, el etíope se da cuenta en cuanto que Felipe le va enseñando, Felipe va caminando, Felipe le va explicando toda la escritura, porque entonces seguimos todavía el camino, seguimos catequizando, seguimos aprendiendo. Hacer el camino significa seguir formándonos, ¿verdad? Siguiendo su camino, llegan a este lugar donde había agua, y ahí es donde el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué me impide de ser bautizado? El agua entonces es el signo, el símbolo que nosotros utilizamos justamente en el bautismo para entrar a esta vida nueva. El agua es para nosotros el signo, ¿verdad?, de la purificación, de la nueva vida. Peñan de Yara o Yoheya lleva Peñan de Recobé. Peñan de Yara o Peñan de Ujei, ¿verdad? Porque el hombre siempre que está deseando algo más, está en búsqueda de algo. Nosotros cuando desviamos también nuestro camino, queridos hermanos, queridos amigos, es porque estamos en búsqueda de algo. Solamente que después ya va a lleva. Daya yujuina, peñan de rape, peñan de yaro y botajáis. Y entonces, ¿qué hacemos? Allá a cañar a puicueri, ya detrás del placer, detrás del cigarrillo, detrás de cualquier cosa, ya de cabirorei. O si no, estamos sedientos, ¿verdad?
queremos estar contentos, queremos estar felices, queremos tener las riquezas, lo que nos rodea, en fin, estamba, Yahweh Kosea lleva. Como que eso nos va a traer la felicidad. Y es ahí entonces donde nosotros muchas veces, queridos hermanos, pero el agua es la fuente. El agua representa a Dios mismo, representa al Cristo que calma nuestra sed. Aquí hay agua. ¿Qué es lo que me impide entonces para que yo pueda sumergirme, entrar y seguir este camino de Cristo, el camino de Dios? Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Baje picolan de música! Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Grande es tu poder, Dios en majestad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Altísimo Señor, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación te rinde honor. Eres santo, poderoso, te adoro, eres santo, rey glorioso, te adoro. Amado Creador, Dios de gran poder y de autoridad, te alabo, te alabo. Nadie como tú, Rey del universo, te exalto, toda la creación se postra ante ti, Señor. Toda la creación
Cabañas, de jóvenes para los jóvenes en familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo.
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde los versículos 34 hasta el 40. Principalmente nos centramos aquí con esta pregunta que hace el eunuco, es decir, el etíope, siguiendo su camino, dice. Llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? ¿Qué me impide ser bautizado? Esta es la pregunta esencial y fundamental de nuestro curso bíblico del día de hoy. ¿Qué es lo que a nosotros nos impide ser bautizados, verdad? Nosotros decíamos que hubo todo un camino. Felipe, que se sienta llamado, es asumido, es aceptado, o guapilli quiere, hoy cuele carruaje, o por andushu, y ahí entonces el etíope, porque quiere aplicar y quiere saber, y justamente él le dice luego y le hace la pregunta: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? Por favor, dame informaciones, necesito saber. Felipe, y ahí entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, es decir, lo que encontramos en el versículo 32, que hace una citación de Isaías 53, versículos 7 y 8, entonces le anunció la buena noticia de Jesús. Qué lindo es entonces entender, aquí Felipe comprende, sabe la escritura que se lee dentro de la misma escritura, la palabra de Dios que se lee dentro de la misma palabra de Dios. Y entonces, siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua y el etíope que le dice: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Entonces, la centralidad aquí, primero, es el seguir el camino. Seguir el camino. Estamos acompañados, Yandeña Bojera Curiupea, una dirección espiritual, Petindera Pisá, lleva Oguatane, Niende, Senderunde, Abuela, Paí, catequista, y Catumía y lleva, Dera Pisane, amigo, Mandi Balaña Monguetajo, Mombe, un de gente también con experiencia y gente que por lo menos hace una experiencia de fe. O por lo menos también la o lo que sea, pero que sin embargo nosotros nos hacemos la pregunta. Lo importante es hacerse la pregunta interior, buscar, querer saber, querer resolver, querer entender. Y entonces, así él va haciendo esa pregunta: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Una vez que hace el camino, una vez que nosotros vamos ofreciendo y vamos diciendo: aquí está la fuerza, la gracia de Dios que te purifica, que te llena, que te renueva. Y bueno, entonces, desde aquí, ¿qué es lo que nos impide para ser bautizado? El bautizo, nosotros sabemos esta terminología que es tan interesante, es una palabra griega, bautizo, que dice ñapumi,
sumergirse. Upe dice la griego, ve la bautizo. Entonces upe ñande, ya hay puruco palabra coa, ya es agua, allá bautiza. Añapumi, pero va a ver la añapumi, da añapumi a la upe. Esta es una simbología dentro de los estudios, como siempre decimos, la semiótica, los signos. Entonces, simplemente nos están diciendo estos elementos, ¿verdad?, simbólicos, que tenemos que entrar, adherirnos, ñandericueana. Tenemos que adherirnos profundamente a los principios y a los valores del Evangelio. Obedece entonces a bautizarse. El cristiano es aquel, pe oñapumía en la Biblia, oñapumía veían de yarañe m. Abeñan de yarañe eru vivego anga hoy cuamba eisha pa ipucuita peje coe ayepa. Coanga hoy cuamba eisha pa guatata hamba eisha pa uerajana peje coe, a través de la liturgia, a través de la celebración. La vida es una celebración. La celebración de la vida es el camino entonces que nosotros vamos haciendo, ¿verdad? Y esto es entonces, queridos amigos, queridos hermanos, lo que el Señor nos va diciendo aquí, ¿verdad? Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua. También cuando presentamos y decimos aquí ese lugar donde hay agua, estamos hablando de la fuente. Haciendo el camino, nosotros llegamos hasta la fuente. Haciendo el camino en la comunidad, nosotros encontramos quienes nos llevan hacia Cristo, hacia Dios, hacia su evangelio. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñeje, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñeje, Canal 25, primer canal católico del país. Ñande Yara Ñeje presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñeje, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Moisés, el discípulo que había sido enviado a retirar unas piedras y a desbrozar el terreno para ampliar así el huerto del monasterio, buscó la sombra de una enorme piedra para descansar y protegerse del calcinante sol del mediodía, que caía a plomo sobre el desierto del Sinaí. Adormecido por la canícula, no se dio cuenta de que la roca estaba en un declive y su vida corría peligro. De pronto, escuchó la voz de su maestro San Juan Clímaco, que le ordenaba apartarse de allá al instante. Como un resorte saltó a un lado y en ese momento el peñasco se vino abajo y él afortunadamente salió indemne. Al retornar le contó a su maestro lo ocurrido y éste le respondió que Dios le había dado la orden de alertarlo y que por eso se salvó. Cuando esto ocurrió, ya San Juan Clímaco, cuyo segundo nombre significa escalera para subir al cielo, que llevaba muchos años viviendo en una gruta, era el eremita más reconocido del monte Sinaí y su santidad atraía a personas de toda condición y especialmente a los monjes que acudían a él para pedirle dirección espiritual, cómo orar,
cómo ayunar, cómo hacer penitencia, cómo permanecer en silencio. Y es que Juan Clímaco, nacido en Palestina a finales del siglo VI, a sus 16 años, ingresó a un convento en el Sinaí, pero al cabo de algún tiempo decidió retirarse a una cueva en las estribaciones del monte y allí permaneció por el resto de su vida en constante oración y ayuno. Y el poder de su oración era tal que su caverna se iluminaba y de ella salía San Juan Clímaco, a quien ya consideraban santo en vida, con el rostro transfigurado como Moisés. Imagínense que hasta el Papa San Gregorio le pidió que le enseñara a orar. Ante esta petición, y porque justamente en ese momento, por insistencia de los monjes, ejercía como abad del convento cercano al que había pertenecido, escribió una obra cumbre de la espiritualidad llamada la Santa Escala, que es el manual por excelencia, en el que todos los frailes de la Edad Media aprendieron sobre cómo llegar hasta el Padre a través de la escalera de la oración. De hecho, es después de la Biblia y de la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, el libro más leído por todos los místicos de la Iglesia. Cuando ya estaba a punto de cumplir 80 años, San Juan Clímaco abandonó su cargo y se sumió en una meditación continua hasta el 30 de marzo del 649, día en el que murió orando. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Clímaco que también a nosotros nos enseñe a subir al cielo por la escalera de la oración. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Miren, el ser humano cuando lleva su vida mal llevada vive un infierno. Vive un infierno. Uno no necesita que Dios lo mande a uno al infierno, uno se manda solo. Uno es el que arruina su vida, pudiendo vivir bueno, nos fascina vivir maluco. A ver, contame, el día en que te casaste para sufrir, ¿no es cierto que no? Te casaste para ser feliz. Y después hicimos el esfuerzo del mundo para destruir eso. ¿Y eso quién lo hizo? Dios. No, eso lo hace uno. Quienes dañamos la convivencia somos nosotros, quienes no dialogamos somos nosotros, quienes aprovechamos cualquier cosita y cualquier desaveniencia para armar un problema y pelear por mi ego y mi manera de ver las cosas, imponer lo mío y tal, somos nosotros. ¿Quién fabrica un infiernito en casa? Uno. El muchacho era un muchacho maravilloso, tenía delante de él una vida que podía haber sido bellísima, con las dificultades normales de la vida de cualquier ser humano. Y un buen día eligió meter droga, y un buen día eligió destruirse, hacerse daño, y hoy en día vive una pesadilla. ¿La mandó Dios? No, se la manda uno solito. Dios no juzga, Dios no condena, Dios no castiga. Dios es amor y nada más que amor. Y lo único que Dios sabe hacer es amar. Lo pueden leer en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para salvar al mundo y darle vida eterna. Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Por eso, para poder disfrutar del perdón, se necesitan dos actitudes. La primera, que es muy difícil, porque al ser humano le cuesta mucho reconocer que se equivocó. Y la segunda, y muy importante, creer en que Dios es amor. También para ti Dios es amor. Porque uno a veces lo cree para los demás. A veces a uno le parece muy bien que Dios sí es amor para los demás. Y que Dios sí es perdón para los demás. Porque es que los demás no son tan malaclasudos como uno. Es que mire, Juan Jaime, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe.
A mí me pareció muy bien lo que usted dijo en esa conferencia, pero para mí imposible. Es que lo que yo he hecho, muchos seres humanos solemos pensar así. Para ti sí, porque es que tú, para ti también, pero para mí imposible. Para mí imposible. Es que lo que yo soy, es que si usted supiera lo que yo soy, usted se alejaría de mí. También para ti, para todos, sin excepción. La buena noticia del Nuevo Testamento es que Dios es amor y el amor es perdón, y ese perdón ha sido derramado por Dios para todos, sin excepción. Para el asesino y para el ladrón, para la prostituta y el prostituto, para todos, para el que lleva una vida torcida y para el que intentando llevar una vida recta se le chispoteó, para el que comete errores pequeños y para quien comete errores grandes, para quien cuando niño se le rompió la inocencia y para quien rompió la inocencia de un niño, para todos, para todas, para cada corazón, para cada búsqueda. Esa es la buena noticia, esa es la gran noticia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso pasaje, este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, este encuentro, ¿verdad? Nuestra pregunta esencial y fundamental es: ¿qué me impide de ser bautizado? ¿Qué me impide ser bautizado? Porque ya había sido, como decíamos, el bautizo quiere decir sumergirse, entrar, empaparse. Eso quiere decir bautizarse. Pero bautizarse ¿en qué cosa? Principios y valores de Dios. Principios y valores que nos ofrece la palabra del Señor. ¿Verdad? Pero para eso hay todo un proceso, queridos amigos. Muchas veces ñandena ya posee la catequesis, naña hendusei, naña ñamindu usei, lleva peñande yara ñe ereje. Hago anga ñande yara ñe eja y ñande dale neipura, pecu egena, pella pokena, pejenduquena, pelleta okena. Porque si no, queridos hermanos, es lo que pasa con muchas personas, lastimosamente, que después se vuelven, sobre todo se vuelven fanáticos. Todos los que entran dentro del protestantismo, las sectas, se vuelven fanáticos sin conocer verdaderamente lo que es la palabra de Dios y lo que es la Biblia. Dicen que conocen, pero no es así, porque no estudiáis, no entendéis. Asimismo, de sencillo, queridos hermanos, hay que entender bien lo que significa entonces lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo. Primer elemento, nos volvemos fanáticos. Segundo elemento, entonces, queridos hermanos, la verdadera transmisión de la palabra de Dios, que es la tradición, es el mensaje de la comunidad que se va transmitiendo y por lo tanto siempre tiene que ser una transmisión encarnada, porque habla dentro de un contexto histórico. Y el contexto histórico quiere decir justamente nuestra propia vida. Quiere decir que tiene que haber un cambio, queridos hermanos. No puede ser porque se haya separado, porque se ha bendiga tu ema, entonces abatante de religión, haya potas las religiones, o pepe orero ya potas nuestras leyes. Esto, queridos hermanos, simplemente nos hace recordar el capítulo 11, ¿verdad?, del Génesis, la famosa Torre de Babel. Ahí hay una expresión muy interesante cuando dice que los mismos hombres dicen, vamos nosotros a construir una torre primero para llegar a Dios. Es decir, eso quiere decir nosotros vamos a ponernos en el lugar de Dios, primera cosita. Segundo elemento dice, vamos a construir esa torre. ¿De qué cosa dice que va a ser? Y va a ser justamente, va a ser de ladrillos, dice así mismo. Escuchen bien.
en el versículo 2, cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosamos al fuego. Entonces usaron estos ladrillos en lugar de la piedra y el asfalto les sirvió de mezcla. Bueno, ¿qué significa eso? Alguna vez que es simplemente estamos hablando de ladrillo y de piedra para construir una torre. No, queridos amigos. La palabra de Dios es demasiado profunda, ¿verdad? Por eso tiene mucho que ver con esto de Hechos de los Apóstoles. Encontrar la fuente quiere decir encontrar la piedra. La piedra siempre significa los mandamientos de Dios. La piedra significa a Moisés. Dios escribe en la tabla de la ley, como decimos, sobre las piedras. Entonces, semióticamente, de nuevo venimos con esta palabra, semiótica, ¿verdad? Los símbolos, la explicación bíblica de los símbolos es esencial. La piedra significa la ley, la piedra significa la presencia de Dios, los mandamientos de Dios. Pero ¿qué dice el hombre? Y justamente Babel decía, vamos a cambiar las piedras por ladrillos. Ladrillo se hace del Adamá. Adamá quiere decir tierra. Recuérdate que eres polvo, recuérdate que eres tierra y que a esa tierra volverás. Quiere decir, vamos a cambiar los principios de Dios, la piedra, vamos a cambiar por los principios humanos, por el Adamá, por la tierra, por el lodo. Petanimbube kusuwere, vamos a cambiar. Cambiemos a Dios. Los principios de Dios cambiemos por los principios humanos. Porque aquí tenemos los dos elementos, ¿verdad? Entonces, no es decir, Dios simplemente quiere la felicidad, mi felicidad, Dios me perdona, Dios es misericordioso. Sí, Dios es todo lo que vos quieras. Es bueno, es misericordioso con nosotros. Pero acuérdense que Dios en su misericordia te agarra y te pone sobre ¿qué cosa? Sobre la justicia. Dios por antonomasia y por definición es justicia. A justicia se dice yayapobe yayapoana para la convivencia, la felicidad de la comunidad. ¿Entienden? Yo no puedo decir que robé millones y nunca le devolví a la comunidad. No, pero Dios ya me perdonó porque yo me fui a otra religión y yo doy mi diezmo y todo lo que sea, pero yo me quedé con toda la plata. Que a los otros le coma michi. No. Dios en su misericordia te va a perdonar cuando vos le devuelvas verdaderamente lo que pertenece al pueblo y a la gente. Bueno, queridos hermanos, encontramos la fuente, encontramos el agua. ¿Qué impide entonces ahora que yo entendí lo que es la palabra de Dios y lo que me está pidiendo? Que yo sea bautizado, que me pueda sumergir en los valores y principios de Dios. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.